Listo. Bueno, muchísimas gracias a los asistentes, queridos estudiantes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, equipo. Profe Omar Barragán, te damos la bienvenida a este espacio de conversación donde queremos que con tu experticia y con todo ese proceso investigativo que tienes, puedas entonces darnos todo ese pensamiento mexicano y toda esa investigación que tienes al respecto. La profe Beatriz continúa. Y luego te damos la palabra. Profe Beatriz. Gracias. Gracias, profe. Buenos días para todos. Buenos días, profesor Barragán. Bienvenido. Buenos días, estudiantes, profesores. Profesor Omar Barragán, nuevamente bienvenido. Sean todos ustedes. Les comentamos a todos, el anterior sábado, si recordamos, realizamos el segundo encuentro temático sobre la construcción de alternativas para el buen vivir en los territorios. Estos son espacios académicos, estudiantes y profesores donde todos nosotros recibimos información para nuestro aprendizaje sobre temas muy interesantes para la actualidad. Hoy, entonces, continuamos con nuestro tercer encuentro temático acerca de la autogestión de las comunidades de México para solucionar las problemáticas sociales, ambientales y económicas con el profesor Omar Barragán. El profesor Omar Barragán es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Maestro en Administración por la Facultad de Consultoría y Administración de la UNAM. También es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Bueno, profesor Omar Barragán, entonces te damos la bienvenida a este espacio tan interesante donde todos estamos seguros de tener un aprendizaje muy integral porque sabemos pues de tu gran conocimiento en estos temas. Entonces, profe, bienvenido y te cedemos la palabra. ¿Sí se escucha todavía? Buenos días. ¿Se escucha Sí, bien? señor. Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, a ver, ¿dónde está la conferencia? Aquí está. Bien, sean bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias por la oportunidad de colaborar con ustedes. Voy a compartir algunas experiencias de lo que se ha hecho en México para dar un poco de luz sobre qué es la metaevaluación de programas y cómo esos programas inciden en el mejoramiento de las condiciones de vida de la... En ese sentido, la idea es profundizar un poquito en estos temas, dar ahí algunas luces y dejar también un poco el tema de debate para que se conozca y en realidad la propuesta es hablar sobre metaevaluación como modelo de gestión pública ante la economía social y solidaria, los de programas sociales para el desarrollo en México entre 2019 y 2020. Y esto es la intención que se tiene en esta presentación. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten, para que empecemos a ver el tema. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Ya está compartida la pantalla? ¿La ven? ¿Ya la ven, la pantalla compartida? No, ¿verdad? Todavía no. Todavía no. Entonces yo no la he compartido. Estoy. Un segundo, A ver dónde está la opción. ¿Configurar dispositivo? ¿El cual? ¿Gente? ¿Cuál? Ah, comparte. Ok. Adelante, propio. ¿Te lastimaste la pierna?
Bueno, ¿ya se ve la pantalla? Aún no, mi profe. Ya, ahora sí. Ahora Súper. sí se ve la pantalla. Muy bien. Lo voy a hacer más grande para que se vea bien. ¿Está mejor así? Ok. Sí, profe. Bien. Bien, tomando en consideración que en la Constitución Política de México, de este país, se ha permitido que surjan varios programas sociales. Esto es importante con el fin de romper el ciclo, digamos, inadecuado de pobreza que no debe prevalecer, y menos en un país como México. Incluso en general en América Latina no debería haber tanta pobreza. La hay. Esto se tendría que resolver mediante el acceso a la salud, educación, medicación o medicamentos por medio de ayuda monetaria o en especie, en busca de que ello pues, conduzca a una mejor situación para la economía social solidaria. Aquí es importante señalar que cuando hablamos de economía social solidaria, hablamos de comunidades ayudando a que mejore la gestión del gobierno, es decir, que el gobierno no tome las decisiones únicamente, sino que sean las comunidades las que impulsen al gobierno a actuar mejor y a resolver determinados problemas. Si no apoya a la comunidad al gobierno para que las políticas públicas sean más integradas, tenemos una discrepancia entre lo que las comunidades plantean y lo que el gobierno propone. Entonces, esa es la idea al momento de hacer esta reflexión. No obstante que esto es una preocupación importante, los resultados que se han tenido históricamente han distado mucho de ser alentadores y hay importantes áreas de oportunidad en ese sentido. Deben ser atendidas, ciertamente, porque hay rezagos en materia de mejoras sociales respecto de programas gubernamentales y puedo asegurar que esto no es un problema de México, es un problema de América Latina en general, de buena parte de África y de una parte importante del continente asiático, por mencionar regiones muy completas donde no necesariamente están llegando las ayudas, porque además las comunidades no son necesariamente escuchadas para la construcción de programas sociales. Dicho de otro modo, los programas sociales se diseñan desde la hechura de políticas y no desde la sociedad. Esto genera un problema de discrepancia y de falta de comunicación entre las comunidades y los gobiernos. Ha habido eventos de control social y rendición de cuentas cada vez más frecuentes, ciertamente hay que reconocer, cada vez hay más rendición de cuentas, pero eso no significa necesariamente que se esté mejorando sustancialmente la situación. Se aplicaron mecanismos de seguimiento y monitoreo sobre el desempeño estatal, lo cual derivó en la creación en México del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el 2005. Este consejo propone un esquema no solo de evaluación de programas federales, sino de análisis sobre el combate a la pobreza. Ha habido mucho debate sobre si ese consejo debe prevalecer, porque muchas de las funciones que realiza, o algunas, no todas, pero algunas, en realidad no son muchas, pero son algunas, aparentemente son iguales a las que hace el INEGI, que es un Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pero es erróneo pensar así. El INEGI tiene funciones estadísticas muy específicas y el CONEVAL tiene otras. Y el CONEVAL merece ser considerado importante en un verdadero trabajo de análisis y de revisión que conduzca a políticas de reducción de la pobreza, pero también a una mejor comunicación con las comunidades para saber cómo es que se considera la pobreza y cómo enfrentarla, porque la pobreza y el enfrentamiento a la pobreza no es igual en el norte que en el centro o en el sur del país, por ejemplo. El CONEVAL es un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, que ya no se llama así, se llama Secretaría del Bienestar desde el actual gobierno que empezó en diciembre de 2018, cuyo nombre actual es Secretaría de Bienestar, como lo acabo de mencionar, con la capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social, sobre la medición de la pobreza, así como la evaluación de programas y acciones de desarrollo social. Esto es importante desde la perspectiva de los estudios y análisis que hace el CONEVAL, pero también es importante, y eso no lo ha hecho el CONEVAL, es importante agregarlo como función, que el CONEVAL se acerque a las comunidades, formule encuestas parecidas o semejantes a las que hace el INEGI, o más completas, obtenga información y esa información le permita construir datos mucho más cercanos a lo que las comunidades manifiestan en determinados puntos o temas donde se les puede preguntar y profundizar. Y una pregunta a las comunidades no sería, por ejemplo, un sí o no respecto de algo, sino una pregunta profunda y detallada sobre cómo es que necesitan o requieren ayudas para su desarrollo. Porque, insisto, el concepto de desarrollo es muy relativo y muy variado dependiendo del lugar en el que se esté. Toda acción gubernamental para un problema y un conflicto público de carácter social que no puede ser resuelto por la sociedad y que por lo tanto requiere la intervención y participación de los poderes públicos. Es cierto, no se puede tener un desarrollo social sin una participación de los poderes públicos. Y es importante que esos poderes públicos sean fuertes, pero también que estén mucho más comunicados con las comunidades y que esta comunicación, esta integración permita un mejor desarrollo de los programas sociales. De acuerdo con un autor de apellido Baker, que escribió hace 27 años,
esto. Una situación es reconocida como problema público cuando existe una muestra de carencias objetivas en la sociedad, o sea, cuando hay cosas que no se han satisfecho en la sociedad. Cuando los actores con el poder califican cierta situación como problema público. Interesante, cuando el gobierno asume el problema público. Está bien, pero el punto es no nada más que el gobierno asuma el problema público, sino que el problema público se entienda desde la perspectiva de las comunidades y del propio gobierno. Las carencias en la población se refieren a una situación que afecta negativamente el bienestar, ciertamente, las posibilidades de desarrollo, la convivencia social, el medio ambiente o la existencia de una comunidad, entendiendo la heterogeneidad o diferencia entre comunidades, ¿no? Estas carencias objetivas de la población se elevarán a la categoría de problema público cuando actores de poder, tomadores de decisiones, hacedores de política, dentro y fuera del Estado, las identifican como tal a esa situación de carencias. Esto lo decía Olavarría en 2007. Entonces, realmente sí es cierto que hay que identificarlas, pero también se necesita una mayor vinculación entre gobierno y sociedad, pero mucha más que la que se tiene actualmente. Y hablo, insisto, de toda América Latina, hablo de África, hablo de Asia, no solamente de México, evidentemente. De tal manera, a través de la acción de los actores, valga la expresión, la situación es denominada como problema público y es instalada en la agenda pública. Es importante que se instale en la agenda pública, pero que la agenda pública entienda que al ser pública es social. Es decir, la acción del Estado es una acción social. El Estado es el producto del derecho social. Si no entendemos que el Estado es el producto del derecho social, no entendemos que proviene de la sociedad y que a la sociedad se le debe atender comunicándose y estrechando lazos con esa sociedad. Porque en el caso mexicano, muchas comunidades ni siquiera se asumen mexicanas, se asumen huicholes, tojolabales, tzetzales, tzotzils. Y obviamente eso es importante de considerar porque hay 64 pueblos indígenas en México, 68 lenguas indígenas, y no todas se identifican con un criterio de país o con una concepción o una noción de país, ni ahora, ni antes, ni en la independencia, ni en la colonia, por supuesto antes de la independencia menos, ¿no? O de la colonia más bien. En ese sentido, la metaevaluación es un proceso indispensable para analizar la forma en la cual se evalúan los programas para el desarrollo. Lo ideal, en ese sentido, es que sean efectuados por empresas de economía social y solidaria, es decir, por empresas sociales, no civiles, sería más adecuado, para darle mayor imparcialidad a los resultados, o por lo menos que haya una mayor empatía con la sociedad y con determinados grupos y comunidades a partir de sus necesidades. Estas comunidades deben evaluar cómo se aplican, ojo, las comunidades deben evaluar cómo se aplican los programas sociales orientados a ellas mismas, o sea, no solamente es la evaluación que hace el gobierno o los especialistas, sino lo que las comunidades evalúan de cómo se les está dando el servicio, o cómo se les está reconstruyendo, cómo se les está ayudando, cómo se les están dando beneficios, etcétera, a fin de que se conozca lo que el público beneficiario considera sobre determinado programa, ciertamente, para su propio bienestar, para su propia mejora continua. Se considera que pueden hacerse aportaciones importantes al analizarse de manera específica el contenido de las preguntas por medio de un análisis de discurso, en vez de limitarse a hacer una metaevaluación de tipo checklist, o sea, con una lista de verificación y ya, en donde solo se evalúa la ausencia o no de ciertos criterios. Aquí es importante entender que cuando hablamos de una metaevaluación, hay que hablar de una evaluación de la evaluación, es decir, que se evalúe cómo se evalúa. Explico cómo funciona esto un poco más con antecedentes. El Coneval, que surgió en 2005, propuso un esquema de evaluación que a partir de 2007 está alineado a políticas internacionales de evaluación de acuerdo con una metodología de marco lógico. Esa metodología de marco lógico empezó a operar en México 7 al inicio del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que es el presidente que... En esta idea de mejorar la gestión de programas y la metodología de marco lógico para evaluación, se mejoró sin duda la evaluación, pero no necesariamente se mejoraron los programas. ¿Qué quiero decir con esto? Se siguieron esquemas evaluativos y de gestión y de marco lógico prácticamente copiados de otros países. Por ejemplo, se tomó la experiencia australiana como si México fuera Australia. Se tomó la experiencia neozelandesa como si México fuera Nueva Zelanda. Se tomó la experiencia noruega y británica como si México fuera Reino Unido o Noruega, lo cual es totalmente inadecuado, porque cada uno de estos países tiene realidades muy distintas a la del nuestro, y lo mismo podría decirse si se hiciera la copia Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, etcétera. Obviamente esta aplicación es inadecuada y muchos funcionarios públicos, yo hice algunas entrevistas para no mencionar todos, algunos me dijeron que en 5 años,
Sí, en 7 años, de 2007 a 2014, cuando dije en las entrevistas. En 7 años ellos habían logrado mucho más de lo que Australia había logrado en 25. Y eso es totalmente erróneo y falso. No se puede lograr, y menos en un país que está en desarrollo, tan rápidamente una mejora de programas con un modelo que no es del país, que ni siquiera se adaptó a las condiciones del país, ¿no? Entonces, ahí entran inconsistencias que obviamente no se pueden tomar en serio de los funcionarios que las declaren, ¿no? Es importante señalar que algunas de las desventajas del ejercicio de metaevaluación presentado son las siguientes. Es un proceso largo y tedioso, en muchas ocasiones es tedioso porque derivan investigaciones de más de 100 páginas, estamos hablando de 120 páginas en promedio. Normalmente se encargan a las universidades e institutos de investigación, sobre todo públicos, centros públicos de investigación. Se necesita leer y analizar tanto el informe de evaluación como el diagnóstico del programa y determinar si existe una correspondencia entre ambos a través del análisis del discurso. Es un proceso que no se encuentra exento de insuficiencias y de subjetividad. O sea, subjetividad es que de pronto es el criterio de lo que cada quien puso y no necesariamente una revisión objetiva, sino es lo que cada quien piensa de lo que es correcto y no la evidencia documental o los datos numéricos o cuantitativos. Pues al final la metodología entonces debe considerar un juicio de valor, pero más bien, no debe ser un juicio de valor, pero ciertamente la forma en que se ha aplicado la metaevaluación en general en el mundo y ahora en México, que no se ha hecho casi metaevaluación en México, las pocas metaevaluaciones que se han hecho en México son extremadamente subjetivas, se limitan a juicios de valor y se prestan a diferencias de puntos de vista o de opinión entre diferentes metaevaluadores. Al basarse en los criterios nacionales expuestos por la metodología de marco lógico y los mecanismos de red y de vinculación, de trabajo de red que tiene Coneval, los resultados no son comparables con otras metaevaluaciones que utilizan criterios diferentes. ¿Qué significa? La metaevaluación de red que hace el Coneval es una metaevaluación basada en modelos de metaevaluación extranjeros, no en un modelo mexicano de metaevaluación. Al no ser un modelo mexicano de metaevaluación, se corre el riesgo de que se hagan malas metaevaluaciones o metaevaluaciones inadecuadas. Y esto es importante porque la metaevaluación es esencial para mejorar la evaluación. Sin metaevaluación no se mejora la evaluación. Ahora, tampoco sería una escala interminable donde el metaevaluador tiene que ser evaluado por otro metaevaluador. No, debe pararse en el metaevaluador para que realmente mejoren los programas, porque si no uno va a pensar, entonces ese metaevaluador necesita otro metaevaluador, luego otro metaevaluador para ver si alguno es objetivo. No, se corta con el metaevaluador el proceso, pero es necesario que sea objetiva y no subjetiva, porque el problema de los metaevaluadores es que sienten que saben tanto que pueden dar puntos de vista y no evidencias sobre sus hallazgos. Entonces, el proceso de metaevaluación, además de estar establecido en los lineamientos generales para la evaluación de programas federales, estas siglas son que se publicaron desde marzo de 2007, hace más de 15 años y medio. Este proceso debe ser aplicado a todos los programas federales como herramienta de rendición de cuentas, pero al mismo tiempo los efectos o impactos de la metaevaluación sean diferenciados entre los programas que manejan un mayor o menor porcentaje de presupuesto destinado al sector, ya que los efectos negativos de tener una evaluación de baja calidad e incapaz de reconocer las deficiencias del diseño de los programas serían mucho mayores si se llevaran a cabo en programas que reciben porcentajes de presupuesto cercanos al 50% que de aquellos que reciben un porcentaje menor al 1%. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque los programas que reciben 50%, digamos, de apoyo, es que las comunidades pueden aportar el otro 50%. O sea, que son autosostenibles. Y aquí es interesante entender que muchos programas pueden ser autosostenibles por las comunidades y no requieren de un presupuesto gubernamental. Otro punto importante es que muchas de las comunidades no son tributarias, o sea, no pagan impuestos porque están fuera del margen tributario o porque no se les ha incorporado formalmente al servicio de administración tributaria que maneja México. Más allá de si se les incorpora o no, el hecho es que muchas veces tienen recursos para autopagarse los programas y en todo caso, cuando es pagado por las comunidades tienen el derecho de establecer criterios de cómo van a hacer ese programa y no que el gobierno diseñe todo el programa cuando la comunidad está pagando el programa. Paradójico, si la comunidad paga el programa, ¿cómo es posible que el gobierno tome decisiones de algo que está pagando la comunidad? Pero aunque no lo paguen, es importante que las comunidades sean escuchadas para que haya una vinculación entre comunidades y gobierno, para que los programas mejoren. A esto se le conoce como verdaderamente una gestión de economía social solidaria, donde las comunidades mejoren sus condiciones a partir de reconocer una mejor comunicación con el gobierno y que el gobierno
genere programas en colaboración con las comunidades y con un presupuesto que puede ser combinado, pero que permita una mejor interacción y que las comunidades desarrollen sus propias potencialidades. Les comento algunos ejemplos. En Oaxaca, un estado mexicano muy pobre, en una región que se llama la Zapoteca, es una región muy grande de Oaxaca, la más grande, la que le sigue es la Mixteca. En la región Zapoteca de Oaxaca crearon una moneda llamada WellCoin, que es una criptomoneda de cambio porque no hay suficientes pesos mexicanos en circulación ahí. Al no haber suficientes pesos mexicanos en circulación, se creó esta moneda para generar un intercambio entre las comunidades y para generar una subsistencia. Este proyecto lo diseñó una persona a quien conozco desde hace varios años y con la que incluso tuve no solo comunicación, sino fui a Oaxaca a verificar esto en 2 ocasiones. Y en lo particular a mí me interesó saber por qué había tanto problema presupuestario en un país tan rico como México, siendo la 14ª economía del mundo. A nivel de 194 países, ser la 14ª economía es impresionante. Además es el 13º país más grande del mundo, con diversidad de flora y fauna, y que tengamos 65 millones de pobres es, a mi modo de ver, contradictorio. Más allá de me llamaba la atención que las comunidades ante esa insuficiencia de recursos, digamos, físicos, de dinero contante y sonante. Y un argumento que me daba este amigo, esta situación obedece a que en ocasiones, en el caso de Oaxaca, se concentra a nivel gubernamental y en empresas, grandes empresas oaxaqueñas, y no llega ni a micro ni pequeñas empresas ni a comunidades porque hay una mala distribución de ese dinero. Entonces, planteaba que es necesario mejorar la distribución. Él me decía que es un problema que ocurre desde, según los datos que él me dio, viene desde 1963, 64. Son prácticamente 60 años. O sea, realmente no es de ahora. Pero bueno, hay que tomar soluciones, bueno, hay que tomar decisiones y solucionar. Ni siquiera cuando México era un país donde había un desarrollo estabilizador y un crecimiento económico impresionante, esto sucedía adecuadamente, había rezagos, y en todos los rezagos se han mantenido y no se han resuelto hasta la fecha. Entonces hay que ver cómo se pueden resolver a 60 años o 59 años en los que no se ha dado una solución en ese sentido. Y entonces lo que me proponía, lo que me planteaba es que debe haber una autogestión comunitaria, y esta autogestión comunitaria debe ser a través de representantes comunitarios que hablen con las autoridades municipales, estatales y, si se puede, federales, para explicarles y exponerles cómo ellos entienden los problemas y las soluciones, que el gobierno les exponga cómo las entiende ellos, se llega a un acuerdo, que se invite especialistas, se llegue a un consenso por conocimiento y por objetividad, y se llegue a un modelo de programa que sea el resultado de un consenso entre las partes y no de un planteamiento unilateral de una instancia, en este caso pública, y que esto permita no solo generar mejores posibilidades, sino generar empresas sociales, generar esquemas microfinancieros donde las empresas se puedan ayudar financieramente entre sí en las comunidades, y esto genera una potenciación de una economía social solidaria mucho más desarrollada. Y que, por cierto, esto pueda conducir en un proyecto en un plan bien establecido, que puede ser un plan a 60 años, no a 6 ni a 10, sino a 60, una posibilidad de salida del subdesarrollo y de encuentro de las condiciones de desarrollo en cualquier latitud en la que se aplique, obviamente entendiendo las diferencias de cada comunidad en cada país. Esa sería básicamente la presentación. Dejo el foro para preguntas o dudas o comentarios y estoy a sus órdenes. Bueno, muchas gracias, doctor Omar Barragán. Entonces, vamos a mirar cuáles son las preguntas que tienen nuestros estudiantes, los profesores, para que el profesor Omar nos ayude con las respuestas. Profesora Jamie, ¿nos puede colaborar quiénes están levantando la mano? Profesora Bonnie, también. Profesor Misael. Buenos días. Buenos días, profe. Profesor, quería preguntarle, además de la práctica solidaria que nos ejemplifica ahí sobre la moneda, la criptomoneda, ¿qué otras prácticas se manifiestan dentro de la comunidad para
precisamente generar ese desarrollo en su población. Claro, hay también esquemas comunitarios y de cooperativas. Por ejemplo, casi todos los estados del sur del país, hablo de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, eh, Campeche, tienen o suelen tener desde hace ya por lo menos 25 años esquemas de cooperativa. ¿Qué son los esquemas de cooperativa? Los esquemas de cooperativa son comunidades pequeñas que se organizan. Ya no hablemos de una moneda, de una criptomoneda. Se organizan para producir algo. Primero lo venden entre ellos, luego lo empiezan a sacar de sus comunidades hacia otras, digamos, lo sacan de la entidad, lo venden a otras entidades y en algunos casos eventualmente lo exportan, sobre todo, tengo que ser muy enfático en ello, sobre todo a Estados Unidos. No necesariamente lo exportan a Europa o Sudamérica, pero sí a Estados Unidos. Ni Centro ni Sudamérica, sino fundamentalmente Estados Unidos, muy eventualmente Canadá, muy eventualmente Europa, les digo muy escasamente, pero lo hacen fundamentalmente Estados Unidos. Estas comunidades, por ejemplo, generan algo a partir de su capacidad productiva, lo que se conoce históricamente como las ventajas comparativas, ¿no? Lo que mejor sé hacer o donde tengo abundancia de recursos, produzco y vendo, por ejemplo, nopales, limones, aguacate. Esto les ha permitido desarrollarse de manera interesante. Por ejemplo, en Oaxaca lo han hecho con el barro negro para la artesanía, con el mole de chocolate, que se utiliza también mucho para la cocina. En el caso, por ejemplo, de Tancítaro en Michoacán, en Tancítaro, en el estado mexicano de Michoacán, lo han utilizado para el aguacate. El aguacate estaba constreñido a Tancítaro y no salía del perímetro de Tancítaro. Tancítaro empezó a plantearse retos de salir adelante desde las comunidades, mucho antes de que el gobierno se ocurriera un proyecto para Tancítaro. Estoy hablando que Tancítaro empezó a vender aguacates alrededor del país, más o menos en 1970. De ahí empezó a expandirse la capacidad y desde el 80, Tancítaro exporta aguacates, fundamentalmente a Estados Unidos, el aguacate mexicano, que es el que ya se ha popularizado como el Hass, que es el aguacate, digamos, de batalla, de exportación mexicana. Y en ese sentido, estos esquemas comunitarios han podido potenciar proyectos en las comunidades prácticamente sin recursos gubernamentales. Quiero decirlo, porque más así es, no han tenido prácticamente apoyo gubernamental y han salido adelante, yo diría incluso, a pesar del gobierno. Es decir, cuando el gobierno ni siquiera los toma en cuenta, no les asigna presupuesto, porque incluso en algunos casos el municipio o el estado, en México ha habido una corrupción galopante, como ha habido en muchos países de América Latina y de otros lugares, una corrupción impresionante, y ante esa corrupción, bueno, los gobiernos estatales y municipales se han quedado con una buena cantidad de la riqueza, no la reparten, o se reparte entre empresarios selectos, que son de su grupo de amigos o colaboradores, y las comunidades se quedan al margen, y sin embargo, no se limitan, buscan posibilidades y venden lo que se considera impensable. Y además ha habido otro problema en México. Muchas de esas comunidades se han enfrentado a grupos de la delincuencia organizada que les tratan de robar la mercancía y que evitan que vendan adecuadamente, y sin embargo, a pesar de eso, han salido adelante, no necesariamente enfrentando a los delincuentes, sino más bien con una estrategia de, bueno, me quitas lo que produje, entonces tengo que buscar cómo redoblar mi producción y salir adelante a pesar de que tú me estás extorsionando y me estás complicando el negocio, y aún así salgo adelante. Ahora, también hay que apuntar que muchas de estas personas que trabajan en esas comunidades o que generan estos elementos cooperativos, se han ido de migrantes a Estados Unidos, ilegales, no se legalizan necesariamente, aunque llevan años allá, pero logran generar redes entre Estados Unidos y México por esa migración y ese contacto permanente con sus propios orígenes y sus comunidades. Y eso también ha generado una vinculación binacional que, por cierto, ha favorecido el flujo de remesas, es decir, los excedentes de dinero que reciben trabajando allá, que mandan al país para que se alimente el recurso y que permita, en este caso, desarrollar proyectos comunitarios y colaborativos, por supuesto. Ese sería un poco algo distinto al esquema de WorldCoin que comentaba hace unos minutos. Gracias. Bueno, muy bien, profe Omar Barragán. ¿Qué otras preguntas tienen los estudiantes, los profesores? Isabel Cristina Mora tiene la mano levantada, tiene la palabra. Muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos días.
Ah, bueno, buenos días, profesor Omar. Bueno, escuchando pues todo lo que nos has puesto y es muy interesante cómo estas comunidades son resilientes y pese pues a toda la dificultad que viven, pues sobrellevan pues su diario vivir, su cotidianidad. Entonces, una inquietud que me surge sería, ¿qué acciones o qué programas está adelantando el gobierno para seguir potenciando por lo menos todas estas acciones que se han generado desde la comunidad y para beneficio de la misma comunidad? Gracias. Claro. Hay un programa de economía social solidaria recientemente publicado en diciembre del año pasado. Es un buen programa, la verdad es que está muy bien estructurado. Tiene un esquema de acercamiento a las comunidades, de mejoramiento de los esquemas comunitarios. El gran inconveniente que tiene el programa es que no tiene presupuesto. Está todo estructurado, el programa está muy bien diseñado, tiene bases muy sólidas, plantea un reconocimiento de las comunidades a participar. Me parece que es un gran programa y lo digo con toda sinceridad. La Secretaría del Bienestar hizo un gran trabajo durante estos casi 4 años que lleva el gobierno, formando vinculación con las comunidades para este programa. Este programa es el primer programa donde realmente hay un mayor acercamiento entre el gobierno y las comunidades. Lo reconozco porque así es y así lo he podido verificar y pulsar. No obstante, por alguna razón que todavía no me puedo explicar, sinceramente, no le asignaron presupuesto. Por lo tanto, es un programa que no está arrancando porque no tiene presupuesto. Ahora, más allá de que el programa esté bien diseñado, pasa, y es muy frecuente, que un programa bien diseñado no necesariamente es llevado a la realidad de la mejor manera porque depende mucho de que ese programa lleve a los resultados. Me explico. Un programa puede ser bien estructurado y diseñado entre comunidades y gobiernos, se publica y todo es maravilloso, pero de pronto al llevarlo a la realidad se descubre que no era exactamente como estaba diseñado y se encuentran con dificultades. Entonces, no garantiza el que esté bien diseñado que su implementación sea adecuada. Ahora, primero hay que asignar el presupuesto, luego verificar su implementación, hacer las evaluaciones correspondientes al programa y hacer las metaevaluaciones. Esto es un proceso largo. Primero es asignar el presupuesto, entonces yo estaría pensando que esperemos se le asigne el presupuesto en 2023, no lo sé, y sería empezar en 2023 y sería por lo menos, ahí contaríamos 5 años de desempeño para en esos 5 años hacer por lo menos 2 evaluaciones importantes de impacto. Se le pueden hacer, de hecho, cada 6 meses se le pueden hacer evaluaciones de consistencia y resultados, evaluaciones específicas de desempeño, que son interesantes, pero muy breves y muy concisas. Pero a lo mejor también sería bueno hacer evaluaciones de impacto, que son bianuales. Ya después de 2 evaluaciones de impacto, se puede determinar, hasta a partir de un esquema metaevaluador, ya después de 5 años, qué tan viable es y la continuidad, y que sea un proyecto, ciertamente, un programa transversal o transeccional, que abarque varios sexenios gubernamentales, independientemente del signo político y de las preferencias ideológicas de cada gobernante o equipo o gabinete en turno. Entonces, aquí tendría que verse esto más allá de cuestiones ideológicas de es que a mí me parece que no, bueno, o en todo caso, esos aspectos ideológicos, cómo se incorporan al programa para mejorarlo, pero no para eliminarlo, para decir, ahora lo queremos completamente así y nada de lo anterior, porque lo anterior era malo y lo de ahora es bueno. No, a ver, ¿qué servía de antes? Que lo podemos aprovechar para mantenerlo, que no servía para quizás desecharlo y mantener una continuidad del programa haciéndole mejoras permanentes. Eso me parece muy importante y muy interesante y válido. Ahora, no estamos todavía en condiciones, yo no tengo elementos para sostener ni el funcionamiento exitoso ni el fracaso de un programa como este. Pero reconozco que es un gran esfuerzo y reconozco que la Secretaría del Bienestar, por primera vez en toda la historia del país, se ha acercado a las comunidades. Lo reconozco porque así fue, sí hubo un trabajo comunitario, sí hubo un acercamiento. Es un gran acierto del gobierno, pero esto no implica que va a funcionar, y menos aún cuando no hay presupuesto. Porque en todo caso, entonces pareciera que están dando a entender que las comunidades tienen que autosostenerse para que sobre esa base vean cómo salen adelante y el gobierno nada más supervisa cómo van, ¿no? No es cierto. Obviamente es que también se tiene que tratar de presupuesto, tal vez no para ayudar por completo a las comunidades, pero sí parcialmente, y en algunos casos donde se justifique totalmente. Sobre todo los estados más pobres son los que necesitan apoyo completo, los estados más ricos, sobre todo los norteños, tal vez necesitan un apoyo porcentual y no total, ¿no? Una parte nada más. Pero insisto, no hay presupuesto. Y es importante que esto suceda. Hay leyes ya sobre economía social solidaria, ya se ha mejorado mucho, porque la economía social solidaria en México hasta hasta el 2007, hasta el 2007,
era una economía social solidaria ligada con empresas. O sea, hablar de economía social y solidaria en México era hablar de empresas privadas con responsabilidad social, que no es lo mismo. Una cosa es responsabilidad social corporativa y otra es economía social solidaria. Se mezclaron y se confundieron los dos términos como si fueran sinónimos, lo cual es totalmente falso. Una cosa es la economía social solidaria, otra es la responsabilidad social corporativa. Entonces, no se reconocieron a las comunidades en ese sentido y se planteó una perspectiva desde las empresas privadas, cuando una cosa es sector público, otra es iniciativa privada y otra es sector social de la economía. Es el tercer sector de la economía y hay que verlo, reconocerlo como un tercer sector, que por cierto es una alternativa a un desarrollo, un crecimiento y un desarrollo económico. Así es como yo lo planteo. Bueno, muchas gracias, profesor Omar Barragán. ¿Tenemos más preguntas de parte de estudiantes? Anímense, profesores. ¿Qué otras preguntas tienen ustedes para el profesor? Lisbeth Valentina Franco, tiene la palabra. Buenos días. Buenos días. Yo quería preguntarle más sobre los metaevaluadores. Es que la verdad no me quedó muy claro y me gustaría saber también, o sea, cómo se haría ese proceso de selección para decir como esta persona es la que va a evaluar el proyecto y va a decir de manera objetiva sin recurrir a, como lo mencionó, a recurrir a metaevaluador y metaevaluador, sino una persona que se encargue de este proceso, o sea, cómo se realizaría. Claro. A ver, vamos a empezar con la evaluación y luego vamos a la metaevaluación, si les parece. En la evaluación, como les comentaba muy rápidamente hace unos instantes, lo voy a detallar ahorita, existen varios tipos de evaluaciones. Las evaluaciones de consistencia de resultados y específica de desempeño son evaluaciones que se hacen cada 6 meses, son mucho más ejecutivas, son documentos de 15 páginas, y este tipo de evaluaciones corren a cargo de empresas de consultoría prácticamente siempre, o normalmente se contrata servicios de consultoría para estas evaluaciones. Es lo más común. Ahora, también hay evaluaciones de diseño. Las evaluaciones de diseño son para programas nuevos, programas de nueva creación. Cuando el programa es totalmente nuevo, se va a evaluar cómo se hizo el programa. Es una evaluación de diseño que también se encarga de empresas de consultoría. Existe una cuarta evaluación, fuera de la de diseño, de la de consistencia de resultados y de la específica de desempeño, porque la de consistencia de resultados es cuánto dije que gastaría y cuánto gasté. Es decir, lo que dije que haría con el dinero y lo que hice, ¿no? O sea, que coincida lo que dije que desembolsaría con lo que desembolsé, en lo que desembolsé. Y la de desempeño es cómo lo estoy haciendo ya procedimentalmente. Ahora, la de impacto, que es mucho más profunda, más analítica, 120 páginas, y la hacen universidades e institutos de investigación, abarca no solamente cómo lo hiciste, sino qué tanto lo que estás haciendo mejora o no, y hasta qué punto mejora o no, a determinadas comunidades o grupos sociales. La evaluación de impacto sí realmente vincula al programa con las comunidades. ¿Sí me explico? En ese sentido, las metaevaluaciones, que son posteriores, deben someterse, como las evaluaciones, a un proceso riguroso. Me explico. Las evaluaciones en general, sobre todo las de diseño, de consistencia de resultados y específica de desempeño, se manejan por un mecanismo de invitación a cuando menos 3 personas, I3P, donde se hace una selección de 3 a 6 personas, físicas o morales, para que hagan el trabajo de evaluación. Se selecciona a través de una serie de revisión, de requisitos, de currículum, por ejemplo, les piden que tengan mínimo 5 años de antigüedad, experiencia en 2 trabajos semejantes, al menos 25 años cumplidos, preferentemente grado de maestría, no antecedentes penales, y todo esto se mete en una base de datos. Y se les busca para, se tiene esa base de datos, se sabe quiénes para determinado programa son los expertos, mandan la expertise. Es una base de datos, les digo, normalmente en México, los institutos, por ejemplo, muchos de los servicios de consultoría se obtienen a través de bases de datos de los institutos. Por ejemplo, yo pertenezco al Instituto Nacional de Administración Pública y en ese instituto la base de datos de consultores es una ficha que nos piden que llenemos con nuestras especialidades. Cuando cuando se manifiestan el interés y van a contratarlo, verifican que lo que estemos declarando sea cierto a través de antecedentes, datos, evidencias de lo que se hizo, no nada más declarativo, y se determina, obviamente, el trabajo y el pago que se hará. En ese sentido funcionan. Ahora, en el caso de las universidades y los institutos de investigación, a la universidad se le piden las evidencias de sus investigadores y esos investigadores van a hacer el trabajo. La universidad les paga un salario de todos modos por lo que hagan, entonces se les paga por estar haciendo esta evaluación de impacto durante 2 años. Prácticamente están dedicados a la evaluación, porque además tienen que salir. Salen con frecuencia a las comunidades a entrevistarlas y demás, a hacer encuestas, mediciones,
y se obtienen los resultados y se procesan, desde luego. Entonces, los investigadores hacen ese trabajo pagados por la universidad, que recibe el pago de este trabajo especial. En el caso de la metaevaluación también debe haber, y lo hay, un proceso riguroso, pero en el caso de la metaevaluación, históricamente, por lo menos en lo que ha habido en México no tenemos mucha historia, tenemos 7 años de historia en la metaevaluación, ha sido un proceso mucho más ligero, donde prácticamente se contrata al amigo que se considera sabe, y ese amigo que se considera sabe metaevalúa, porque no hay un conocimiento de la metaevaluación. Vamos, ni de la evaluación hay un conocimiento tan adecuado, menos de la metaevaluación. Tendría que ser una metaevaluación hecha, ahí sí, estrictamente por investigadores y académicos de universidades de prestigio, porque la metaevaluación tiene que ser más profunda y es evaluar cómo evaluaron los demás. Yo voy a evaluar cómo evaluaste tú al programa gubernamental y a las comunidades para ver si lo hiciste bien y qué tienes que mejorar. O sea, yo voy a ser el monitor de tu forma en que evaluaste y de lo que tienes que mejorar. Y para ello necesito hacer una metaevaluación muy profunda, y para ello debo ser seleccionado con también rigurosidad y con criterios institucionales muy elevados para que realmente sea adecuada y se vigile, por supuesto, que no haya corrupción, porque también las evaluaciones y las metaevaluaciones se prestan a corrupción. ¿A qué me refiero con corrupción? Entrego cualquier reportito de evaluación, me pagan bien y pues ya no importa, nadie lo va a leer, ¿no? No importa, cumplí. Y entonces tampoco hay un seguimiento. Por eso la metaevaluación es tan importante. A ver, ¿cómo la entregaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Realmente lo hiciste como te dijeron que lo debías hacer? Porque nadie la va a leer, pero yo sí, porque soy el metaevaluador. Y entonces se genera un proceso un poco más riguroso, o más riguroso más bien, que puede ir mejorando con el tiempo y que además tiene que ser a partir de adaptaciones a un país de modelos del exterior. No se trae el modelo literal y lo aplicas, no, a ver, ¿qué puedes adaptar en función de las condiciones y realidades y necesidades del país? Creo que ahí es donde se tiene que enfatizar, aumentar la rigurosidad. Los criterios, por ejemplo, en el caso de estos casos que les comentaba, casi siempre los ponen los organismos internacionales. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, ponen estos criterios y le imponen a los países esos criterios. Y el país ni siquiera diseña criterios nuevos, se basa en los criterios de los organismos internacionales cuando debería diseñar criterios adicionales o empezarse a distanciar y crear sus propios criterios y decirle al organismo internacional, mira, ya tengo mis criterios y si quieres los buscamos coincidir, pues son mis criterios y son los que yo considero que son importantes y mira, son suficientemente rigurosos para contratar evaluadores y metaevaluadores. No sé si esto explica más o menos la pregunta. No, sí, la explica muy bien, muchas gracias. Ok, Lisbeth, muchas gracias, profe Omar Barragán. Más preguntas que haya por parte de los asistentes, profesores. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Estudiantes? Parece que no. No hay más preguntas, mi profe. Profe Priscila. Bueno, invitamos a la profesora Necesita- Rubiela. Eso, la Sí, profe señora. Rubiela nos va a ayudar con las conclusiones. Sí, señora, dale. Ok, profe Rubiela, por favor, nos habla sobre las conclusiones de este importante evento que estamos teniendo. Sí, buenos días para todos y todas. Efectivamente, hemos escuchado al profesor Armando Sánchez. Muy importante lo que él nos comenta en esta sesión, donde nos habla de dos temas fundamentales. Uno son los programas de gobierno, o sea, los programas y políticas sociales que se desarrolla desde el Estado de México o de algunos estados de México, no sé. Y también alternativas frente a cómo se deben desarrollar los programas. Nos presenta algunos problemas y nos presenta alternativas de cómo se deben desarrollar esos programas sociales y cuál es el vínculo del Estado con las comunidades. Entonces, en relación con el primer punto, que es de las políticas y programas de desarrollo social, nos ha comentado cómo los programas que se han desarrollado desde los poderes públicos o el Estado, algunos han salido o en algún momento, en muchos momentos han sido, digamos, no se han adecuado a las reales necesidades de la población, y por esa razón desde México se empezaron a desarrollar otros elementos y en muchos países también, ¿no? Se empezó a implementar, por ejemplo, los mecanismos de control social, los de ¿cómo es? El de rendición de cuentas por parte del Estado,
También entonces desde los estados se empezaron a generar unos organismos estatales que facilitaran ese proceso de seguimiento y monitoreo de los programas de desarrollo a nivel social. Y por ejemplo, en México en particular, que nos habló de Coneval, que es el organismo público de la Secretaría de Desarrollo Social, donde se empieza o sea, desde donde se analiza todo el tema de la situación y de la pobreza y también de las formas cómo se debe trabajar el Estado y articular a su acción a la comunidad. Bueno, entonces algo muy central que nos dice es que la acción del Estado debe centrarse o se centra a partir de los problemas y la resolución de los problemas y conflictos sociales, que estos se caracterizan porque existen carencias objetivas en la sociedad y también algunas son reconocidas por los poderes públicos. Entonces, la problemática se relaciona es con aquellas, o nos está indicando, se relaciona con la afectación que tiene la situación específica frente a la calidad de vida de la población, el desarrollo, la convivencia social, entre otros. Hay algo importante que nos dice y es que el problema, la categoría de problema se instituye como problema a nivel del Estado es cuando es reconocido por el Estado o por los poderes públicos, como nos lo menciona el profesor. Por otra parte, nos habló de la evaluación, que es muy importante desarrollar procesos evaluativos de esos programas sociales y esas políticas de desarrollo social, y que hace muchas décadas se ha trabajado en ese proceso de evaluación y se han establecido estrategias, mecanismos, herramientas, y en particular nos habló el uso del marco lógico para esos procesos evaluativos. Sin embargo, hubo como ha habido a nivel internacional problemas en el sentido de que se han cometido errores en esos procesos de evaluación de los programas, ya que se utilizó el marco lógico y también se han utilizado otras metodologías, otras herramientas, pero no se ha tenido en cuenta las diferencias a nivel local, a nivel regional, a nivel territorial, para poder desarrollar un proceso evaluativo mucho más acorde a la situación real de las naciones, de los territorios. Nos habla también de los diferentes tipos de evaluación y en particular de la metaevaluación, que se han caracterizado porque tienen, digamos, hay un sesgo muy subjetivo de parte de los funcionarios, por ejemplo, a nivel público, que han liderado este tipo de procesos. Entonces, esto nos deslegitima ese proceso de evaluación. Entonces, en ese sentido, nos plantea que es muy importante y que la clave del trabajo a nivel social y solidario es que se desarrollen programas donde haya un vínculo muy claro y muy participativo social y Estado. Entonces, entonces, en ese sentido, nos pues llama la atención sobre la importancia de que los programas, y que es una experiencia que ya se ha venido adelantando en México, que los programas se desarrollen, que sean autosostenibles, y para que sean autosostenibles es necesario que la comunidad invierta. A partir de la experiencia de México, según nos cuenta, entonces hay comunidades que ya están dando como el 50% de esa inversión a nivel de recursos, de diferentes tipos de recursos para el desarrollo de los programas. Entonces, un elemento clave es para lograr la autosostenibilidad de programas sociales, es que el 50% o un porcentaje muy importante, muy representativo, sea de recursos de la comunidad, y por otra parte que no sea tributable. Es que esto nos dice que ese vínculo entre la comunidad y el Estado tiene muchas, digamos, fortalezas, en el sentido de que
A partir de este tipo de experiencias, lo que se logra es también reconocer los recursos que tienen las mismas comunidades y, por otra parte, el desarrollo de esas potencialidades, porque las comunidades pueden, digamos, orientar todo su esfuerzo a partir de lo que hacen mejor y desarrollan de mejor manera. Entonces, para finalizar, como digamos, para el desarrollo de políticas y programas sociales, el ideal es lograr la participación efectiva del Estado y de la comunidad en la formulación de los programas, también en la evaluación de los programas y la existencia del recurso financiero. Y por último nos habla de la importancia de identificar o reconocer de manera clara la existencia de ese sector público, de ese sector privado y la existencia de la economía social y solidaria como esa propuesta alternativa al desarrollo social y económico de las comunidades. Muchas gracias, profesor. Creo que han sido muy importantes todos sus aportes. Al contrario, nada más una precisión. Al momento que usted empezó a hablar de otro nombre, de otra persona, no el mío. Dijo Armando o algo así. Dije, Armando, bueno, no sé. es que yo estoy leyendo No, aquí. no. Ah, Qué pena, mi Soy doctor, Omar tranquilo. Barragán, digo, a lo mejor. Profe, es Ya me cambié Omar el nombre, Barragán. ay, perdón, es que aparece con otro nombre, qué pena. Ya me Me cambió la disculpas. identidad. Voy a ir al registro civil a cambiarme el nombre. No, no es posible. Tranquilo, profe Omar Barragán. Bueno, muy bien, profesora Rubiel, excelentes esas conclusiones, ¿cierto, profe Omar? Excelentes esas conclusiones. A mí personalmente, pues me queda en mi cerebro también esa importancia que tiene la autogestión de las comunidades, como usted lo establece. La autogestión es esa estrategia mancomunada que debe tener el Estado unido a la sociedad, unido a la comunidad. Y cómo usted nos dice, cómo la comunidad debe ser quien dice cómo me llegan a mí esos apoyos del Estado, cómo miro esos resultados, no otros entes. Es la misma la comunidad la que debe escribir y decir el apoyo que me dio el Estado, los proyectos generados, generaron o no generaron desarrollo en mí. Eso sería. Bueno, mi profe Omar, muchísimas gracias por la participación acá en este importante espacio académico, como le hemos dicho. Profesora Priscila. Sí, muchísimas gracias, profe Omar. Gracias, queridos estudiantes. De verdad que todos estos espacios donde nos estamos conversando, esas realidades que vivimos los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias, profesor, por esa disertación tan completa. Y queridos estudiantes, definitivamente lo que explicaba la profe Beatriz, son espacios donde pretendemos continuar con esta apropiación del conocimiento, que permitamos entonces tener entre todos ese aprendizaje y seguir construyendo el conocimiento entre todos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga, profe Omar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas hasta gracias. luego, muchas gracias. Excelente. Buen día Gracias, para profe Omar. todas y para todos. Buen día para Muchas todos. gracias. Muchas gracias. Buen día para Feliz todos. día. Feliz día, éxitos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Abrazos, que estén muy Muchas bien gracias. todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias para todos, que estén muy bien. Feliz